Si tenéis la amabilidad de pasar, vamos a dar comienzo. Muchas gracias por vuestra asistencia. Y en primer lugar queremos dar las gracias al gerente de Castalia Lluís, nuestro querido amigo Joan Feliu, por abrirnos en esta ocasión las puertas hacia el arte, en este caso de la mano de don Pedro Yajure y el poeta valenciano Juan Benito, y de la mano, como no, de Amar Cultural, que ya sabéis que siempre ha abierto las puertas a estas iniciativas. Durante el día de hoy hemos tenido la oportunidad de hablar a don Pedro de lo que es la filosofía de Amar, que estoy convencida que él ha sabido captar, al igual que Juan Benito, que también la conocía. Y poco me queda decir, porque bueno, no sé si han tenido la oportunidad de conocer a esta gran persona que es don Pedro Yajure Mejía, cuyo extensísimo currículo no voy a leeros en esta tarde, pero dentro de sus muchas titulaciones y quehaceres en el mundo de la enseñanza y la educación en Ciudad Ojeda, Edo Zulia, es también un fantástico poeta, escritor, teatrero, titiritero, cuentacuentos, cuentista, cantautor de canciones para niños, ajedrecista y un largo etcétera. Estoy convencida que se van a sentir muy identificados con esta variada vertiente de actividades que a buen seguro él ha sabido disfrutar a lo largo de su carrera como en la enseñanza, como educador. Y bueno, quiero también agradecer especialmente, yo creo que en nombre de todos mis compañeros, vuestra asistencia, que hayan pensado en nosotros, en el colectivo Amar, y bueno, transmitir nuestro más profundo respeto hacia estas iniciativas que nos pueden reportar a todos un amplio espectro cultural que nos puede nutrir unos a otros. Así que muchísimas gracias por estar aquí, don Pedro, Juan Benito y bueno, Juan. Nuestra casa y donde estemos ya saben que es suyo también. Así que muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes. Soy Juan Benito, como bien ha dicho Nica, y bueno, nosotros, primero, antes de nada, quisiera, como ha dicho Nica, empezar a agradecer a Amar toda su bondad, toda su amabilidad, todo su buen hacer y sobre todo esa pronta rapidez que tuvo en contestar, porque realmente desde que se lo propuse hasta que me contestó y me dijo que sí, sin más, no pasaron más de 5 minutos. O sea, fue algo rapidísimo, algo que, bueno, fue increíble para mí. Superatorio. Bueno, y gracias también a todos los colectivos Amar por el momento, también quisiera dar las gracias a Joan Feliu por haber abierto las puertas a esta conferencia, que evidentemente sin un local pues, no tendría sentido y no se podría hacer. Y bueno, ahora quisiera decir un poquito, pues, dos palabras nada más de cómo nació la amistad entre Pedro y yo. Y fue gracias a Internet. Internet tiene su parte buena y tiene su parte mala. Entonces, yo creé una nueva forma de estructura de hacer Puebla y la puse en Internet para que se pudiera escampar y expandir pues, por todos los rincones del mundo sabidos por haber. Y Pedro, resulta que yo con ella, la leyó, le gustó, entonces me envió un correo y de una forma muy comedida: hola hermano, ¿cómo estás? Entonces yo le contesté y al que yo le contesté me volvió a enviar a contestar el juego suyo y sin saber cómo fue, empezamos a intercambiar correos. Y en los intercambios de correos él me preguntaba cosas, yo le contestaba yo a él, yo le preguntaba cosas. Y llegamos a un momento dado que era prácticamente, no sé, como si los hubiéramos conocido de toda la vida, ¿no? O sea, había un feeling, o sea, nació ahí un sentimiento que se era consumido, ¿no? Entonces surgieron varios proyectos, varias cosas. Un proyecto de ellos se llamaba Batería de Crack dentro de muy poquito. Y entre ellos pues, surgió el tema de que, oye, pues podríamos hacer ir para España y de aquí. Y bueno, para mí fue igual, enseguida, tipo, voy a y ya está. Entonces, hoy nos va a derivar con una conferencia que ahora mismo activar el título para no robarme su momento. Y bueno, solamente pues de nuevo agradecer a Amar, a Nica, a todos
espacio que habitamos ahora, que es nuestra alma, nuestro corazón. Fraternamente le agradezco a Juan, a su familia que me han recibido muy bien. La iniciativa del movimiento AMAR, que de hecho tiene unas buenas siglas maravillosas, ¿ya? AMAR, ella tiene maravilloso, digo, AMAR termina en T, ¿verdad? Entonces, amarte, así es, amarte, creo que ahí la cosa es maravillosa. Y de lo que más me agrada es de la diversidad de arte que hay aquí, músicos, pintores, de todo, ¿no? O sea, es maravilloso. Y aquí está Carmen, que la conocí conversando, que le gusta lo de los niños, bien. Yo voy a comenzar, voy a romper un poco el paradigma de comenzar lo que vamos a hablar acá. Ya conversamos muchas cosas con Rafa, ¿verdad? Y interesante. Y le voy a regalar algo de lo que me gusta hacer. Me preguntaron qué de las cosas más te gusta hacer, me preguntó mi amigo Mar, y quiero compartirlo con ustedes. Como soy cantautor de canciones para niños, entonces mis canciones siempre están hechas con un propósito. Nunca traigo el coro. Y como no traigo el coro está allá. Y ese coro, entonces es que me va a ayudar para que mi canción pueda tener vida. Y voy a cantar unas canciones que ahorita va a ser un poema, un CD con el cuento, o sea, un cuento canción que se llama Había una vez un carpintero. Entonces, quiero que me ayuden a cantar. Primero, ¿cómo hace el serrucho? El martillo, cuando lijamos la tabla, cuando pintamos la puerta con una brocha, cuando conducimos el coche, cuando frenamos, cuando tocamos la campana. Sin embargo, faltaron muchas cornetas, muchas campanas, y la idea de nosotros Carmen va a incursionar ahora, va a estar en ese mundo. Mi experiencia me ha dicho que uno siempre debe comenzar, cuando es en este tipo de presentaciones en vivo, con la mejor canción que tú tengas. O sea, todas son mejores, puede ser, todas son buenas, pero debes comenzar con aquella que mueva al que está allí. Y tienes que cerrar también con una que sea más impactante con la que comenzar, para que el público infantil comience a meterse en eso que está. Entonces, como ya hicieron el coro, la canción también vamos a cantarla porque es muy bonita. Entonces yo voy a decir la primera parte para que se entone con la canción y luego todos la cantamos y la apreciamos hasta la parte que corresponde. Había una vez un carpintero que trabajaba duro en el pueblo. Todos. Había una vez un carpintero que trabajaba duro en el pueblo con su serrucho. ¿Cómo hacen? Vamos a comenzar. El actor dice, los sonidos lo hacen ustedes. Esa primera parte la vamos a cantar, ¿no? Vamos a repetir. Había una vez un carpintero que trabajaba duro en el pueblo. Había una vez un carpintero que trabajaba duro en el pueblo con su serrucho. Corta el madero con su martillo, clava en el suelo con su serrucho. Corta el madero con su martillo, clava en el suelo. Había una vez un carpintero que trabajaba duro en el pueblo. Todos. Había una vez un carpintero que trabajaba duro en el pueblo. Lija la tabla, lija el mesero, pinta la puerta, también la cama. Lija la tabla, lija el mesero, pinta la puerta, también la cama. Se hizo muy tarde, casi de noche, y el carpintero se marchó en su coche. ¡Duro! ¡Frena! Niño, hasta luego, hasta mañana. Tocaré de nuevo la campana y abriré de nuevo con su serrucho. Corta el madero con su martillo, clava en el suelo con su serrucho. Corta el madero con su martillo, clava en el suelo. Y colorín, este cantacuento se acaba acabado.
conversar. Realmente ya cuando comíamos esta cena, almorzábamos, ¿verdad? Conversábamos, pues estaba Rafael, estaba Víctor, Jorge, Paco, el poeta Juanito, mi amiga, y ¿quién está? Eso, Paco, Juanito, Rafa y Víctor. Bien. Ya ellos en la conversación estaban tocando temas que yo no quise hablar porque me pareció que si hablaba iba a decir cosas que estaban acá. Y se llama Hacia una poesía comprometida y transformadora del paisaje humano. Y ese es el paisaje que nosotros debemos realmente transformar. Y aunque es la poesía, vamos ahora a darle contexto y véanlo desde el punto del artista plástico, desde el actor, desde la poeta, el cantautor. ¿Cuál es el rol que debemos cumplir como poetas? Porque de alguna manera todos somos poetas, poeta de la actuación, poeta del canto, poeta de la poesía. Y evidentemente, si nosotros, como poetas, solamente nos quedamos en un hecho contemplativo de la escritura, o en la simple manera de escribir y anaquelar en nuestras bibliotecas los textos que tenemos, y no le damos un contexto orgánico a esa poesía, evidentemente la escritura pues no tiene asidero. Es como ver una pieza de teatro en un libro guardado en un estante, pero si no se lleva a escena, ahí no tiene ningún sentido. Entonces, cada vez que se hace algo, sin duda alguna, es para modificar ese paisaje humano que hoy en día está cada vez más desdibujado, está más contaminado, está lleno realmente de una serie de deformaciones, producto de la misma realidad social, realidad económica, realidad política, cultural, cualquiera sea, porque los poetas solamente hemos asumido un rol simplemente de escritural para guardar en anaquel los libros. Estoy hablando de un contexto del universo en el que nosotros estamos explorando poesía, porque yo en lo particular con la gente que trabajo, vamos mucho a las comunidades rurales y a llevar la poesía y tratar de cambiar el paisaje humano de las personas que viven allí. Entendiendo por paisaje humano que está todas aquellas carencias o todas aquellas desviaciones que tiene el ser humano en esas comunidades y que requiere realmente de una intervención. Y la poesía, a través del poeta, que ese es su vehículo, es su motor, tiene que impulsar como una voz fuerte, potente, vibrante, la acción de que ese verbo, ese adjetivo, ese sustantivo, esa oración con la que se construye esos versos, lleguen realmente a donde deba llegar. Jaime Jaramillo Escobar, que es un escritor colombiano, él dice que el poeta tiene que ser un pensador. O sea, la poesía tiene de hecho una connotación filosófica que debemos asumir. O sea, escribir por escribir, por mucho que uno escriba un verso de amor hermoso, precioso, como escribe María, que estoy leyendo a Amapola, la intención que lleva esa poesía tiene que buscar modificar el paisaje que está allí. Muchas veces leyendo un poema, cuando se escribe con la fuerza y la teluria que ella tiene, una persona que puede estar desmotivada, una persona que puede estar triste, puede conseguir en ese poema una respuesta. Igual la poesía social, con la que hablaba Rafael, hacía mucha énfasis en esto, y allí Rafael la necesidad de que el poeta tiene que ser un pensador, obligatoriamente, como dice Jaramillo. Si no se asume como tal, la poesía que se trata por plasmarla en un libro como texto, también carece. Porque quien ha sido docente, un poema le ha servido incluso como una plataforma para una clase para explicar algo que no te lo explican los mejores libros que se pueden escribir sobre la materia. Y un poema sencillo, un poema bien elaborado, cualquiera que sea el escritor, llevado al aula, da más realmente que cualquier tratado que se escriba. El boom de la literatura en América Latina, García Márquez, Cortázar, todos estos grandes escritores de la época, América Latina descubrió su realidad y su problemática social a través de la literatura, en este caso la narrativa. Fíjense, y no fue a través de los libros de historia, los tratados de economía, nada.
sino la literatura, el arte. Y la poesía a través de Mario Benedetti, que es uno de nuestros escritores más queridos, más fecundos, igual que Eduardo Galeano, que escribe poesía, y es una poesía comprometida para transformar el paisaje humano, en este caso, de América Latina. Es decir, los latinoamericanos que leen las obras de Benedetti y que lean las obras de estos artistas, allí van a encontrarse, evidentemente, fuentes de conocimiento para entender por qué esa realidad que tú vives no la has visto, y muchos poemas logran, evidentemente, encauzarlo hacia esa conciencia que necesita el individuo. Y allí hay que permanecer quietos, permanecer con una estática social del individuo, que no la mueve cualquiera, porque muy bien cuando conversamos, la televisión no mueve a que nosotros transformemos ese paisaje humano. Al revés, nos vive escondiendo toda una realidad, como decía Karel Kosik, hay un claro oscuro. Te muestro la realidad en apariencia para que creas que te la estoy dando, pero en el fondo no me está dando nada. Y la poesía, el poeta, como pensador social, que transmite a través de su poesía, social o no social, cualquiera. Cuando yo digo un poema amoroso, un poema de una persona que se reivindica en lo que significa el amor, un poema de amor de Pablo Neruda ha salvado paisajes humanos de mucha gente que se ha querido suicidar. Y cuando lee 20 poemas de amor, dice, ¿para qué voy a suicidarme si la vida es hermosa? Hay oportunidades. O a lo mejor con 20 poemas de amor voy y luego a conquistar a la persona que quiero conquistar de nuevo. Es decir, el cambio que pueda operar de la poesía tiene que tener la fuerza fundamental para transformar ese sujeto, ese individuo. De allí que entonces el concepto de pensador, nosotros tenemos que escribir. Los escritores a veces decimos, o uno escucha, sí, yo escribo porque me salió todo, no. En el fondo la poesía tiene un propósito, aunque se haya escrito de lo más espontáneo que uno crea que la ha escrito. Pero cuando la lees, porque tú escribes y luego lees lo que tú escribes. Cuando tú lees lo que tú escribes te das cuenta que comienzas entonces a actuar como pensador. Realmente lo que escribí está dirigido a lo que yo quiero, el propósito que tiene la poesía. Si no la tiene, la he escrito para él. Y los escritores no escriben para nosotros mismos, escriben para los otros que están allá esperando por nosotros. Y bueno, yo creo que sí, esa capacidad de pensador que debe tener el poeta está asumida con la poesía, con la capacidad crítica. Ya decía Carmen en su novela, Dejo, se llama el Dejo, Carmen. El mensaje. El mensaje. O sea, una poesía social, lógica, y hay una crítica. Lo que escribe y lo que he tenido pues la poca relación con él, pero lo que he escuchado es una poesía comprometida o un trabajo comprometido como artista. Es decir, la crítica tiene que ser un elemento fundamental y es parte del pensamiento. Y la poesía social sí se asume como pensador, porque cuando yo quiero desmontar la realidad de la pobreza en el mundo, la miseria, la prostitución infantil, la drogadicción, la ruptura de los hogares como por elementos que no tienen ningún sentido, la actuación de escribir como poeta tiene que ir para transformar ese paisaje humano que está allí, ese individuo que es carente de. Conversar también, si los políticos nos leyeran a nosotros los poetas, otra sería su gestión de gobierno. Porque nosotros tenemos sensibilidad. Y cuando hacemos crítica, desde la poesía no lo hacemos por criticar y por destruir, porque queremos construir, transformar y cambiar una realidad. Pero cuando nos leen los políticos, lamentablemente, lógico, quedamos como que penando cuentas de un rosario, porque no nos escuchan ellos que tienen el poder para transformar realidades en la sociedad, porque son los que tienen el poder. Pero nosotros tenemos que ser una voz permanente, permanente. La poesía, si se concilia simplemente para espacios donde nos reunimos y somos un cenáculo literario y como no, sí, es bonito, tiene sentido, pero hay que ir a lo que quiere uno. Uno quiere cambiar el mundo, uno quiere transformar el mundo. Y lo que uno escribe tiene esa esencia de transformar el mundo. Bien sea desde un poema de amor, desde un poema infantil, yo puedo transformar el mundo. Y ponerlo en manos de quienes van a transformar el mundo. Entonces, la poesía tiene que ser transformadora y comprometida. Cualquiera sea el escenario, espiritual, si se escribe poesía con estilo espiritual, igual.
salmo, un poema puede ser algo del Evangelio, que alguien que lo lea lo puede impactar y le puede modificar su conducta. Hay una transformación del paisaje humano. O sea, y esa es tarea fundamental del escritor, tanto para quien te lee, pero también tienes que tener un trabajo cercano con comunidad, con gente. Y algo que, por ejemplo, ellos tienen un trabajo muy bonito, una comunidad que nombraron, las comunidades se acercan a ellos van a las comunidades con actividades culturales, y allí hay, de alguna manera, una forma y un poder de poder, a su vez, transformar ese paisaje humano que está allí. La gente va a cambiar, evidentemente, porque la poesía, además de ser culturizante, es un vehículo transformador, comprometido. Eso hay que estar claro, y yo estoy de acuerdo con Jaime Jaramillo, que él está claro que la poesía tiene que asumir al escritor como un pensador, porque ahí hay pensamiento, hay ideas, tan sencillo como eso. En el primer acto de escribirlo, como dice uno, espontáneo, me levanté de noche, de madrugada, me senté en la máquina a escribir, como suele ocurrir muchas veces en nosotros, porque ahí están, pero después que tú la lees, evidentemente tienes que actuar como pensador, es decir, esto tiene algo, va dirigido a algo, tiene un propósito, va a impactar, a transformar alguna realidad psíquica del individuo, que es la parte fundamental de la transformación del paisaje humano, psíquico como tal. Entonces, bueno, debemos asumirnos sobre eso, o sea, la poesía tiene que asumir un rol, el poeta, como pensador. Si no lo hace como pensador, entonces, para mí, particularmente, es la visión de Pedro Yaguno Mejía, pues tampoco tiene sentido como tal, no es escribir por escribir. La poesía tiene que estar comprometida. Y nosotros que nos preocupamos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros sobrinos, y vemos que hay una realidad que circunda. Digo, en el caso de Latinoamérica, aquí no lo he visto, al menos, estamos muy contentos. Ayer caminábamos, ayer por Valencia, ¿verdad? Sí, Valencia era la 1 de la madrugada para nosotros allá, y yo le decía a Juan que eso no es posible en mi país. Disfrutar la ciudad de esa manera como la disfrutamos ayer, como la acariciamos la noche, bebimos eso no es posible en mi país. Usted es objeto de un hecho de atrás. Y casi toda América Latina es igual, ¿no? Entonces, horrible. Entonces nosotros los poetas tenemos una tarea de eso, de tratar de que la poesía llegue más, abrir más espacios, tener más oportunidades de tener contacto con la gente, para que la gente entienda qué es lo que está haciendo uno. No basta simplemente que esté en el papel, que lo leamos entre nosotros, sino que hay que darle un contexto social muy importante, y allí vendría la labor que dice Jaime Jaramillo de ser tú un pensador. Pero cuando tú explicas tu poesía, cuando tú estás en contacto con el lector, ya allí tú asumes un poeta pensador. Entonces, en esa línea debemos nosotros de orientar nuestro trabajo. En el caso de Sheridan Guillermo, que es un escritor que escribió poetas con paisaje, igual, él dice que el poeta como paisaje. Nosotros somos un paisaje porque es el mismo paisaje que transita el otro, que va a ser nuestro lector. Todo el que escribe en Castellón, todo el que escribe en Valencia, es el paisaje de Valencia. Es el ciudadano de ese paisaje, porque él es parte de ese paisaje. Pero el propósito es también cómo modificar el otro paisaje que está allí. Y ese paisaje hay que hacerlo a través de una poesía entendida como vida y supervivencia. Para sobrevivir. Porque si no lo hacen otros, tenemos que hacerlo nosotros. Por de allí la primera parte del compromiso, que dice la conferencia. Tú estás comprometido a transformar una realidad. Y esa realidad está del otro lado. Que si no lo hacemos, nos va a cobrar. En el caso de cuando hablo de América Latina, nos lo cobran muy caro. Mucha violencia, las muertes son más que todo de personas jóvenes, niños, y fíjense lo devastador que puede ser para un padre perder a un niño, a un adolescente, es devastador. O sea, no hay muerte que duela más que la muerte de tempranos de los hijos de uno, eso es devastador. Entonces, ese trabajo hay que hacerlo. El poeta es un compromiso con la vida, porque eso es poesía, vida. Y uno busca desde todos los ángulos llevar esa propuesta de la poesía más allá del papel. Y nosotros, los que trabajamos allá, hacemos ese trabajo. Cuesta, porque somos solitarios, ¿verdad? No somos muchos. ¿Verdad? Cuando uno ve las comunidades, en mi comunidad, seremos 6, 7, 8. Pero son 7, 8 que están haciendo un trabajo como tal. O sea, maestros
lo hago en la escuela, pero no me basta en la escuela, y entonces en los espacios que me quedan de mi tiempo de trabajo, soy director de un colegio, le dedico también, aunque sea una hora, a las comunidades, a los jóvenes que están escribiendo, a los jóvenes que están leyendo poesía, a las familias que están leyendo poesía, y esa poesía les ha ayudado a modificar, a cambiar su conciencia, su forma de ser, porque la poesía tiene ese encanto, y los poetas somos encantadores realmente. Entonces, bueno, eso, la poesía como vida y como supervivencia. En el caso de hablar sobre el poeta como transformador, hay un trabajo de Manuel Barrios sobre Friedrich Nietzsche, humano, demasiado humano. Estamos hablando nada más y nada menos que uno de los escritores alemanes, filósofos alemanes, profundos, contradictorios, que bien, si lo entendemos bien, bueno, hay que comprender lo que él pudo haber estado en contra del catolicismo, de esto, pero en el fondo, la parte humana de Friedrich Nietzsche, él lo que quería era precisamente cambiar a los otros. Lo único que su manera era distinta. Y esta cita de este poeta, de Manuel, dice: los poetas como creadores de hombres y transformadores de la vida. Que me encanta esa cita, ¿verdad? Creadores de hombres, y eso somos nosotros, creadores de hombres, ya terrenales y ya creados por Dios, pero la otra tarea del poeta es eso, crear hombres, en el sentido humano, con sentimientos, con valores que tienen, sino refrescar esos valores, y la poesía está llena de todo eso, amor, cariño, felicidad, que alguna poesía trágica, que alguna poesía dolorosa, que alguna poesía triste, pero eso es parte de la vida. Pero uno siempre trata de llevarle dentro de la construcción de esos hombres lo mejor que uno escribe. En Venezuela hay un escritor, él se suicidó, Hernando Track, escribió un poemario que se titula Hora Clínica. Y Hernando Track, cuando escribe eso, él estaba decepcionado de la vida. Un hombre y un poeta, un excelente poeta. O sea, no siguió más porque se suicida. Pero el libro fue prohibido para venderlo en Venezuela. Los pocos que salieron, ya salieron. Estoy hablando de los años 70, por ahí más o menos. Y no era creador de hombres, ni transformador de hombres. Casi todos los poemas al final decían: la vida no tiene sentido. Mátate. Necesito un muchacho que tenga problemas, un joven con problemas, lee Hernando Track y termina así, haciendo lo mismo que hizo Hernando Track, suicidarse. Entonces la poesía es creadora más bien, o sea, la vida, y en ese sentido tenemos que empujar nosotros todo lo que escribimos. Cuando uno canta esta poesía infantil, cuando uno escribe poesía infantil, amiga Pilar, disculpe, Pilar, no sé por qué tengo asociado a bueno, bendita las carnes y fíjense que los poetas para niños comienzan a construir el hombre desde niño con estas canciones que les gustan, son felices, son alegres. Los padres que están con los niños cuando viven la experiencia, mira cómo ellos son los que más cantan, los que más se divierten, y los niños quedan como que no en un segundo plano, pero se asombran de ver a sus padres en ese otro plano de la vida. Porque tal vez muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de cantar una canción infantil, ¿ven? De haber vivido eso de compartir. Y cuando lo comparten con los nietos, con los sobrinos, con los hijos, en el proceso es una alegría inmensa. Ya desde esa perspectiva tú estás construyendo el hombre y para la vida. En el caso de la poesía infantil, el rol que va cumpliendo el poeta en ese espacio. Y posteriormente, pues toda la poesía que se escriba tiene que también estar orientada para crear hombres. Y queremos crear hombres justos, solidarios, tolerantes, amorosos, llenos de paz, llenos de justicia, llenos de amor. Todo eso que pueda hacer que este planeta lo podamos convivir y vivir de manera conjunta, en armonía y con felicidad. Entonces, bueno, eso es, nosotros somos creadores. Y es tan profunda esta cita que nosotros no somos creadores de palabras ni de texto, de hombres, y entiende hombres por mujeres. Cuando lee 20 poemas de amor de Pablo Neruda, ahí está Pablo Neruda, evidentemente con su amor eterno, Matilde, haciendo otra cosa, que quien lea 20 poemas de amor y se lo lea a su esposa, se amen. El amor, la vida,
hay una denuncia, aquí hay una realidad que no es la que nosotros queremos, y entonces desde ese contexto está construyendo el hombre, para que él modifique y se transforme su paisaje humano y siga entendiendo que este no es el mundo que queremos nosotros, y que esta no es la vida que queremos nosotros. Y los poetas tenemos, además, ok, la palabra tiene poder, pero imagínense ustedes el contacto del poeta permanentemente con la comunidad. Lectora o no de lo que está, si lo hayan leído o no hayan leído al poeta. Si el contacto necesario del poeta con la comunidad, con el hombre y la mujer, para ir transformando ese paisaje. La fuerza poética es el principio transformador de la realidad histórica y de la naturaleza humana. Es la fuerza poética. Y todo lo que se escribe para transformar al individuo, y conjuntamente con su transformación histórica, porque todos los poetas han influido a lo largo de la historia en que lo que escriban es para transformar algo. Amén de aquella poesía que no esté dentro de esos cánones, bien, esa poesía sufrida, esa poesía dolorosa, esa poesía triste, muy bien, muy hermosa, se escribe poesía de esa manera, pero en el fondo puede servirme para colocarlo como ejemplo. Se leen los poemas y se le dice a la gente, ese es lo que queremos nosotros, o sea, lo que quiere decir el poeta, sin demeritarlo, sino decirle, miren el ejemplo de este poeta, miren el mundo en el que podemos caer, el dolor, el desamparo, la soledad, el abandono, y que pueda culminar en lo mismo que culminó Hernando Franco. Entonces, ese tipo de poesía sirve para aprovechar y decirle que la poesía, lo que me está diciendo, me está dando una alerta. Y ahí también tú transformas el paisaje humano del individuo como tal. Y hay una cita, esta cita está basada en la poesía profética de León Felipe. Bien, o sea, que me parecía que ese es el impacto. El verdadero poeta es siempre transformador e inventor de mitos. George Steiner, Tolstói o Dostoyevsky. Y eso es verdad. El verdadero poeta es siempre transformador. Nosotros no repetimos ni vivimos imitando a otros escritores, vivimos siempre buscando una senda, agregarle un punto, una coma donde es diferente, donde la puso aquel, pero tiene que ser transformador. Transformador de lo que escribe y transformador de lo que aquí menciona, ¿verdad? Del ser humano. Y es inventor de mitos, lógico, porque en la mayoría de los mitos se van generando veces. El mito del amor. Entonces uno dice, ajá, esta sociedad donde, cuando uno analiza el contexto de América Latina, que es donde me quiero visualizar, ¿cuál amor? Y cuando uno genera mitos, los mitos tienen una fuerza, ¿no? O sea, el mito del amor y comprobarlo a veces, es decir, el mito del desarrollo y el progreso de los países de América Latina. Todavía no han hablado del progreso y el desarrollo de América Latina, pero ¿dónde está? Pobreza, cada vez más desempleo, cada vez más niños desertando de los colegios, cada vez más prostitución infantil, drogadicción infantil. Fíjense, ¿cuál progreso? O sea, los mitos. Pero este autor, George Steiner, habla de los mitos, de crear mitos para que tengan asidero. O sea, que pueda ser posible. Pero eso es posible si es transformador el poeta. Entonces, la poesía tiene que ser transformadora y el poeta, que es el canal, que es el vehículo, tiene evidentemente que producir esos cambios en el lector. Y toda poesía debe llevar y tener inserta algún elemento de transformación. Como la transformación social siempre la vemos en la poesía social, también eso es un mito. No necesariamente tiene que ser poesía social la que denuncia una realidad. O sea, la poesía, cualquiera de las vertientes que se escriba, es la capacidad que tiene el poeta para colocar allí las cosas que quiere colocar y que aquel que esté allá entienda que eso no es así y qué es lo que tiene que hacer él. Entonces, pero la poesía social es la que ha ocupado los espacios, y la poesía política, también pues se habla de poesía política, poesía social, aunque la poesía es una sola. Pero bueno, han aparecido esos segmentos, esos espacios, y creo que bueno, lo importante es eso, que el mensaje que esté allí, el propósito de lo que esté allí, vaya para modificar conductas. Porque si escribe una poesía para criticar por criticar, tampoco ella tiene peso.
Y hay muchos textos que se pueden conocer de escritores en América Latina donde ocurre que no llegan. O sea, sí hay una denuncia, una realidad, pero no está la palabra, no está el verbo que te indique qué es lo que tienes que hacer. Y el lector cuando lo lee lo comprende, porque es otra desconsideración que tenemos nosotros sobre el lector, porque nosotros creemos que como no es crítico literario, no tiene capacidad para decodificar el mensaje que está allí. Y luego uno escribe para ellos, para que ellos nos entiendan a nosotros, porque esa es la base de la poesía. Si no nos entienden, es como si estuviéramos hablando de enseña, o un lenguaje mudo, al estilo. Entonces es buscar la manera de comportar eso. El poeta es la voz de todos. El poeta enuncia las opiniones colectivas más elevadas que tiene un pueblo. Es el portavoz, la flauta y la música de las mismas. Yo creo que esta cita es la más hermosa. Es una cita del mismo libro de Friedrich Nietzsche, Humano más humano. La repito. El poeta es la voz de todos. Si nosotros queremos paz para todos. No nos importa si son blancos, si son negros, capitalistas, socialistas, que queremos vivir en un mundo de paz, de armonía. Entonces nosotros nos distinguimos realmente. Ahora, que la poesía denuncia, y ya al principio lo dijimos, si los políticos, los que nosotros denunciamos permanentemente, nos leyeran a nosotros y leyeran estas cosas, cuando escuchen que un poeta lo que quiere es el amor para todos, si él aprendiera eso en un poema, pero como no nos leen, y si nos compran o si le regalamos el libro, de adorno para la estantería. No pasa, es un adorno de estantería. El poeta enuncia las opiniones colectivas. Nosotros somos la voz de la colectividad. Esa poesía social denuncia la colectividad. Lo que la colectividad quiere, uno recoge de la colectividad eso. Ellos tal vez no tienen maneras para hacerlo como lo hacemos nosotros, y el poeta es un aliado necesario, importante, porque nosotros somos parte de ese todo. Y tenemos una gran ventaja los poetas, que no nos tiembla la voz ni el pulso para hablar donde queremos hablar y con la fuerza que queremos hablar. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, uno está resteado precisamente para que haya modificaciones y transformaciones de ese paisaje humano. Y el poeta comprometido tiene esa tarea realmente. Y no estoy hablando aquí de un poeta revolucionario, pero estoy hablando del compromiso humano, que es lo que hemos dado, el compromiso humano de nosotros. O sea, no podemos escribir y después que cuando tengamos que enfrentar situaciones nos retiramos, de retirada. Entonces ese libro tiene que ir para otro lugar, menos para una naquera. Porque uno tiene que predicar lo que uno como poeta dice. Entonces eso también es de mucha importancia para nosotros. Entonces, total, si los poetas no asumen, y los poetas, todos somos poetas acá en cada una de sus dimensiones, si la poesía no es transformadora, si la poesía no acomete realmente esa tarea de modificar las conductas, proponer la modificación de las conductas de nuestros seres humanos, más allá de la lectura, es decir, la interacción con ellos, no es suficiente simplemente la lectura. Y hay un movimiento en Caracas que es la comunidad con los escritores. Los escritores los invitan a las comunidades como veo que están haciendo acá. Leen la poesía y explican y la gente pregunta, porque tiene ahí a la mano el poeta, lo tiene allí en vivo, en carne y hueso. Y el poeta se encarga de explicarle, el poeta se encarga de decirle el sentido de lo que está allí y lo que la gente entiende de lo que ha leído del poeta. Esa combinación poderosa, maravillosa, sin duda alguna, va a modificar el paisaje humano de nosotros. ¿Bien? Entonces, como decía, el compromiso de un poeta no debe estar arrimado al miedo, no debe estar arrimado a cosas que después tú recules, no. Y yo voy a leer aquí un poemario para cerrar la participación con 3 poetas significativos de su patria. El poema se titula Poetas proscritos y benditos. Han proscrito por escribir unos versos a aquel poeta sin regodeo, proscrito en el encierro don Francisco de Quevedo.
Nunca tuviste miedo, halcón de las alturas. Igual escriben hoy los poetas de los frondosos olmedos que siguen tus huellas, haciendo de tu poesía un canto y un credo. En tan mala hora trataron de callar a un poeta de la aurora, al estruendo de fusiles que el atardecer sofoca, lo llevaron al encierro, lo hicieron proscrito los del miedo ajeno y no otra cosa, al poeta de la palabra alfarero Federico García Lorca. Fusilera no bendita, que creíste callar su voz, hoy se escucha más fuerte en el mundo, más allá del territorio español. Triste y desdichado, proscrito de tu tierra, poeta de poetas Antonio Machado, que tu nombre han manchado los esbirros despatriados, hoy tú eres luz de los caminos y ellos almas sin rosario. Tu poesía recorre el mundo, es un faro para los poetas, mientras tus palabras alumbran la tierra, los que te encerraron penan en posetas. Camino señalaste al caminante, que hoy camina contigo, sin miedo a denunciar el mundo y como tú a ser proscrito. Una luz avanza de frente, el que contigo ande, entregará siempre la vida, poeta Miguel Hernández. Te colocaron billetes, proscritos como un código de muerte, con tu poesía resististe y brillaba más la luz de tu frente. Los incultos gobernantes, imbéciles, temerosos más de los poetas que Dios, ordenan encierro, exilio y fusilamiento a quienes riegan las simientes de la libertad y la justicia, que son esperanzas y albricias a las gentes que sufren injusticias. Te mataron en el encierro, de fiera tuberculosis padeciste, que hoy todos los poetas y poetisas contigo anden, regando tu poesía y la de ellos, poeta Miguel Hernández. Bueno, después de esta fantástica intervención de Pedro, yo quisiera cerrar esta magnífica conferencia y reflexión regalando lo que nosotros sabemos regalar. Como he visto que leíamos varias citas, yo quisiera finalizar esta conferencia con estas reflexiones que en su día hicimos el equipo de AMAR, que dice así: porque tenemos mucho que ofrecer. Regalamos sonrisas, emociones, lágrimas, suspiros, besos y arrebatos. Provocamos al mundo sensaciones porque somos creadores y como tales nos sentimos. Queremos seguir siendo así, pero unidos, para tener mayor fuerza, coraje y entrega hacia el mundo que nos rodea. En nombre de todo AMAR, quiero haceros entrega humildemente de nuestro distintivo que llevamos con mucho orgullo aquí en la ciudad de Castellón, que tenemos el placer, yo creo que en nombre de todos los compañeros, de que lo luzcan donde quiera que vayan y sepan que nosotros estamos pues ahí, unidos y apoyando pues estas iniciativas tan importantes para la ciudad de Castellón, para Valencia y para la comunidad valenciana. Así que yo creo que no nos queda más que desearos que en esa andadura por allá por Venezuela, de la mano de nuestro querido amigo Juan Benito, pueda alzar la voz y podamos formar ese nudo, ese lazo que nos permita crear juntos y unidos y que nada nos separe. Y yo pienso que así está. También quiero aprovechar para haceros entrega que en su día al colectivo AMAR nos regalaron unos ejemplares de Joan Baptista Llorens, que fue un campeón aquí en la ciudad de Castellón, concretamente en Villarreal. Y un socio de AMAR hizo una película que fue premiada, y bueno, se hizo un libro y nos hicieron este maravilloso obsequio que queremos compartir con ustedes, para que tengan un recuerdo de haber estado aquí en Castellón. Y bueno, quiero agradecer el que Benito te encontrara, porque hace 6 años que yo empecé amigos, empezamos algunos poetas, otra asociación solamente de poetas, y
Te puedo decir que ha sido impresionante tu conferencia porque he aprendido muchas cosas que en 6 años no había aprendido de muchos poetas que han venido a recitar sus poemas. Pero esa garra que tú tienes con lo que nos has dicho, no lo había captado en muchos de los poetas que vienen y son buenos poetas, como poetas, pero falta lo que tú estabas explicando, el espíritu de convertir al ser humano. Muchas gracias. Bueno, pues sin más, nada, agradeceros a todos que hayáis venido aquí a compartir esto y bueno, esperamos veros en el próximo evento de Amarco. Bueno, ya sabéis que tendrá lugar el viernes en la Lidera. Y bueno, una vez más agradecer a la Historia de Luis que nos haya abierto las puertas de su casa para compartir estos grandes momentos. Así que en nombre de todos mis compañeros tenéis la puerta abierta para venir a Amar y bueno, comunicar, estar en comunicación con todos los trabajos y todo lo que realicéis. Ese libro que vais a sacar, me gustaría saber de él y en definitiva esperamos que este viaje haya sido por lo más agradable posible y que nuestra compañía pues haya sido para reportaros pues satisfacciones, ideas y un bonito recuerdo, que en definitiva pues es eso de lo que se compone la vida. Momentos. Así que bueno.